Cyberwall, sexto Congreso de Seguridad Digital y Ciberdelincuencia, organizado por Policía Nacional. Y continuamos desde Ávila en la Escuela Nacional de Policía en esta sexta edición del Congreso Cyberwall, organizado por la Policía, y tenemos la suerte de contar con Nicolás Merchant, director del Departamento de Seguridad Corporativa de la Universidad de Nebrija. Bienvenido. Buenos días. Me comentabas que vas a tener una mesa redonda sobre infraestructuras críticas y además me decías que es más rentable atacar una infraestructura crítica que un banco. ¿Nos lo puedes contar? Sí, está habiendo un cambio, ¿no? Bueno, lo primero de todo, como siempre, ¿no? La delincuencia al final actúa en base a una triada, ¿no? En base a tiempo, oportunidad y beneficio. Entonces, teniendo en cuenta esta teoría de la oportunidad, pues estamos viendo que se está pivotando, se está cambiando el objetivo y ya no se está atacando infraestructuras como pueden ser bancos, como pueden ser grandes empresas que tengan datos que proteger y por lo tanto que pagar, sino estamos viendo que están pivotando a infraestructuras críticas, a aguas potabilizadoras, a hospitales, ¿no? Y esto es porque evidentemente el botín ya no es el dinero, sino el botín es nuestra seguridad, es que haya caos, que haya una amenaza a la seguridad nacional. Está pivotando. En este escenario, ¿son más grupos de Estado que intenten desestabilizar o son grupos, digamos, relacionados con ransomware o parecidos? ¿O dónde crees que está un poco focalizado este grupo? Esta pregunta es esencial porque siempre, o creo, ¿no? Desde mi percepción, nunca nos paramos a pensar siempre desinformación, siempre un ciberataque, ¿no? Ya se ha neutralizado, vale, pero tenemos que intentar ir al origen, es decir, ¿quién puede estar interesado en atacar un hospital? ¿Y quién puede estar interesado en atacar un sistema de comunicaciones? Porque no son los mismos medios de seguridad. Una empresa mediana pues tiene una seguridad, vamos a decirlo así, más limitada, comedida. En cambio, una infraestructura crítica tiene un nivel de seguridad muy alto. Por lo tanto, no hablamos de un ciberdelincuente común que está en su casa, que tiene tiempo libre, voy a escanear, a ver qué me encuentro, sino hablamos de grupos organizados, orquestados, con conocimiento muy, muy avanzado sobre la materia, y que tienen un objetivo. Entonces, esta pregunta, pues bueno, depende de que se la pregunte, yo no tengo problema en contestarla, pero evidentemente detrás siempre hay actores estatales. Es imposible que tengan ese poder de ataque si no hay un actor estatal detrás que dé esa cobertura. Esa cobertura, ese parte económica también que les va a sustentar este tipo de operaciones. En general, las infraestructuras críticas también están dentro de la ley de infraestructuras críticas, suponen que tienen sus planes, sus medidas. ¿No son objetivos más difíciles para este tipo de grupos? Por supuesto. Son objetivos muy complicados, pero lo que estamos viendo, ¿no? Y esto es un poco lo interesante de ver cómo evoluciona el sector, es que atacar por ejemplo, el mando conjunto del ciberespacio es una odisea, es algo imposible, pero en cambio atacar la cadena de suministro es mucho más fácil, ¿no? Porque al final todas estas instituciones se nutren de los mismos servicios de hostelería, de los mismos servicios de imprenta, de los mismos servicios que suministran al resto de la población civil. Entonces, ahí sí es donde estamos viendo que esa cadena es donde tiene mayor vulnerabilidad, en la cadena de suministro. Y luego de ahí se hace esa escalabilidad, se llega a estas infraestructuras críticas y es donde se producen pues los daños. Uno de los grandes retos al final que todas las organizaciones tienen, que es precisamente esta cadena de suministro. ¿Habéis podido ver algún tipo de vector o punto de acceso que sea el más utilizado en estos ataques o que intenten utilizar más los atacantes para poder llegar a penetrar estas organizaciones? Sí, por supuesto. Siempre estamos en Cyberwall, estamos hablando de temas de ciberseguridad, ¿no? Y por lo tanto todo el tema o toda la temática suele ir en torno al ciber, pero por favor, lo más vulnerable que hay siempre es quién está detrás de todo dispositivo electrónico y es las personas. Este es el mayor factor de vulnerabilidad que tenemos, no porque muchas veces se haga de forma consciente, sino porque muchas veces pues por hacer agilidad, rapidez, confianza, exceso de confianza, pues no se guardan las medidas oportunas o algo que tenemos todos. ¿A mí qué me van a investigar si yo no tengo nada que esconder? Si yo no soy interesante, no tengo nada de verdad de interés, ¿no? Este es el mal común que tenemos sobre todo en España. Totalmente. Pero al final todos tenemos algo de interés, todos somos la llave de acceso a la empresa en la que trabajamos, a una persona que puede ser la persona, el objetivo final. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que todos somos un activo y que como activos que somos también tenemos que protegernos.
Qué importante ese vector de entrada, que muchas veces también se habla, que es la capa 8 de la comunicación el escenario que está entre el teclado y la silla, que suele ser el punto más débil. Aquí yo creo, ¿cuál crees que es un poco la medida de seguridad o la forma que se debe hacer para que se minimice el riesgo de que este vector de entrada pueda ser utilizado? Evidentemente, hombre, vengo de la universidad, entonces, por supuesto, yo diría que la primera medida y la mejor, más efectiva, siempre es la cultura, ¿no? En todos los aspectos, en todos los aspectos la formación, pero ya sea a nivel universitaria o de cualquier tipo, seguir leyendo, seguir informándose a través de la radio es el mejor canal para poder al final ser resilientes ante cualquier tipo de amenaza, me da igual, o ante tomar una decisión común, qué hipoteca contrato, dónde compro una casa, ¿no? Es indiferente, al final la formación, la información es el mejor mecanismo de defensa, ¿no? Y de ahí esa cultura, lo que decimos, ahora ya, tristemente, ¿no? Como buenos españoles que somos, aprendemos siempre cuando vemos el fuego, ¿no? Cuando vemos la amenaza. Hemos pasado un COVID, un apagón, hemos pasado diferentes desastres climáticos, la Dana, Adamuz, ¿no? Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que esos planes de contingencia, esos planes donde te forman en seguridad, empiezan a tener sentido, ¿no? Porque cuando todo falla, es ahí cuando echas en falta o cuando te das cuenta de, oye, menos mal que he hecho una copia de seguridad de esto, menos mal que este día hice un seguro aquí y por lo tanto ahí no hemos perdido todo. Entonces, tristemente, aprendemos mucho así. Yo el primero, no vengo aquí como evangelizador de nada, yo también el primero. Muchas veces me ha pasado un ordenador que de repente apagón y como haya perdido todo lo que tengo ahí, tenía la tesis, digo, me doy de baja, no repito. Y no, por suerte no, y ahí entendí, vale, hay que hacer copia de seguridad todos los días, cuando llego a casa o cada semana, y de verdad que lo hago, pero aprendemos así. Aprendemos a golpes al final, desafortunadamente. Y vosotros, que al final, Nicolás, estáis en una institución educativa como es la Universidad Nebrija, ¿cuáles son los principales retos de seguridad a los que os enfrentáis? Porque al final tenéis alumnos, tenéis un escenario que igual algunos oyentes no entienden o no ven tan crítico a la hora de ciberseguridad. Bueno, lo primero es, en un mundo lleno de inteligencia artificial y contenido sintético, volver a la esencia, volver a lo que nos hace humanos. Entonces, de verdad que lo que más importancia le damos a todos los alumnos, y esto es de aplicación para todos, es la actitud, es la calidad humana, no seguimos, al jefe le hacemos caso, al líder le seguimos. Entonces, en esa formación de verdad, de valores, de escuchar, de la empatía, del grupo, de colaboración, eso es lo que hace que sea exponencial. Eso hace que sea multiplicador el factor que tú traigas. Una vez ya pasado ese componente personal que seguimos constantemente, ¿no? Todos los años, etcétera, pero sí que los mayores riesgos que vemos ahora, sobre todo, es con el tema de la inteligencia artificial, como no, está siendo un vehículo constante en todas las charlas, pero es que es verdad. Se está hablando de modelos y he estado haciendo preguntas en diferentes foros, ¿no? Para ver, ¿esto es marketing? Es marketing, porque al final también son empresas que tienen que cotizar o tienen que ir a nuevas rondas de inversión. ¿Es marketing? Y dicen, no, es real. Están encontrando 0 days en horas, y esos 0 days los están además explotando, y por lo tanto estamos viendo de un mundo en el que es constante los cambios, un mundo, como se dice, ¿no? Un entorno VUCA que es constante, volátil, que lo que la información de hoy servía hoy, pero ya mañana no tiene utilidad porque ha pasado otra cosa, ¿no? Y es verdad que al mismo tiempo es apasionante, pero también inquietante por el decir, es que o me subo al tren o es que lo pierdo. ¿Y habéis venido anteriormente al Congreso? Sí, tenemos el lujo desde el inicio. La primera edición hasta esta última edición, y la verdad es que una evolución constante, ¿no? Y muchas cosas que se decían en la primera edición se están materializando, entonces es interesante. Uno de los comentarios que estoy oyendo al final entre todos los participantes es la amabilidad de la policía y lo bien tratados que estamos en el evento. ¿Lo notáis vosotros? ¿Lo percibís? Sí, ¿no? El cómo, sobre todo, lo interesante también, y es esa cultura que hemos hablado, ¿no? El que nos metemos en su casa, en la escuela, con un montón de alumnos, con un montón de policías, el ver que son cercanos, que son personas
nosotros por el trato que tenemos también, pero alumnos, ¿no? El mostrarles al final que tienen sus gustos, preferencias, vulnerabilidades, ¿no? Esa cercanía, el hacer ver que al final ese contacto más cercano es lo que nos gusta, sobre todo por fomentar esa cultura, esa colaboración, ¿no? Y el desmitificar, el hacer ver lo profesionales que son, el conocimiento tan profundo que tienen de muchas materias, el ir borrando esos estigmas del pasado para demostrar que lo que tenemos es una policía de la que tenemos que estar muy orgullosos, en constante evolución, innovación y con ganas de pedir cosas. O sea, es así. Un congreso que, por suerte, nos juntamos empresa privada, universidad, también instituciones públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Os estoy pidiendo a todos un poquito un consejo que les des a nuestros oyentes que deban tener en cuenta para protegerse. ñ en la contraseña. Venga, me has hecho un atraco. Entonces, la contraseña que tenga ñ, la letra ñ, porque es un carácter que los ciberdelincuentes, en los diccionarios que se utilizan para hacer ataques de fuerza bruta, la ñ no está, porque en el alfabeto en inglés no es utilizada, entonces se utiliza el alfabeto inglés para hacer esos diccionarios. Así que, aunque pongan 1, 2, 3, 4, ñ, es muy difícil que se llegue a vulnerar. Nicolás Merchan, director del Departamento de Seguridad Corporativa de la Universidad de Nebrija. Apuntar ese consejo, poner una ñ en todas las contraseñas. Muchas gracias. Un placer, gracias.